Ya estamos con Roberto Gil, líder de la Cámara de Senadores. Roberto, qué gusto que estés con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches a todos. Oye, hay muchos temas en la agenda. Acaba de concluir el periodo extraordinario. Si te parece, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en el periodo extraordinario, de cómo están las cosas y luego de otros temas de la agenda nacional. Periodo extraordinario, lo importante sin duda es el Sistema Nacional Anticorrupción. Un Sistema Nacional Anticorrupción que no, quiero saber tu opinión. A mí me desconcierta un poco el debate que ha habido posterior a la aprobación de algunos puntos, porque me parece un sistema bastante completo. Aunque haya algunas cosas que puedan faltar o que se puedan mejorar, me parece que se han cumplido prácticamente todos los objetivos que se tenían con el sistema. Es un sistema robusto. Desafortunadamente, la discusión pública sobre el sistema se ha centrado únicamente en los formatos de las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal, el debate conocido como 3 de 3. Pero en realidad es un sistema muy potente para prevenir y castigar la corrupción. Tiene 3 grandes componentes. La parte preventiva, no solamente con órganos de control interno independientes a las propias instancias vigiladas, sino también con unos mecanismos para poder generar incentivos virtuosos a los servidores públicos para cumplir la ley. En segundo lugar, el componente de auditoría y fiscalización, que hoy lo realiza la Auditoría Superior de la Federación, y le damos atribuciones a la auditoría para que pueda dar seguimiento a los casos. Hoy en día simplemente escinde un expediente, lo manda a la Procuraduría General de la República y ahí se queda durmiendo el sueño de los justos. Ahora, con estos nuevos instrumentos, la auditoría va a poder seguir penalmente los casos para tener responsabilidades. Hasta ahora denunciaba y solo ahí denuncia, se quedaba, claro, o escindía las observaciones y se quedaban ahí en alguna oficina de la Procuraduría. Y el tercer componente justamente es la parte penal, con una fiscalía que a mi juicio quedó muy bien construida. Depende de la PGR, porque el objetivo de largo plazo será la Fiscalía General de la Nación, con esta fiscalía especializada en corrupción, pero con delitos mucho más precisos, con determinaciones de qué tipo de conductas son las que se van a castigar a través del derecho penal. A ver, Roberto, esto es quizás uno de los puntos que más ha llamado la atención, el tener un solo fiscal con tanta fuerza que pueda incluso meter a la cárcel al presidente o al expresidente, ¿no puede llegar también a ser un problema? Bueno, siempre existe el riesgo de que las instituciones de procuración de justicia se utilicen para fines políticos, pero también es cierto que el sistema tiene algunas garantías de imparcialidad y de objetividad. ¿Cuáles? Fundamentalmente la fuerte presencia que tiene de ciudadanos. El sistema tiene en el corazón una fuerte participación, una fuerte presencia de ciudadanos, tanto en el Consejo de Participación Ciudadana como en el propio Comité Coordinador. Y eso le da cierta garantía de que no se van a utilizar estas instituciones con fines de carácter político. Ahora, en ese sentido, ¿cómo va a ser elegido finalmente el fiscal? El fiscal en una primera etapa va a ser decidido por el Senado de la República. Pero cuando a propuesta de los grupos parlamentarios, no hay intervención del Ejecutivo. El Senado decide por sí mismo, no requiere instancia de ningún otro poder u órgano. En esta primera etapa, el Senado, por mayoría calificada, decide al fiscal anticorrupción. Cuando transitemos a la Fiscalía General de la Nación, es decir, cuando la actual PGR se convierta en fiscalía y sea autónoma del Poder Ejecutivo, el fiscal anticorrupción será nombrado por el propio fiscal general, porque la idea es que sea un servidor público de carrera, un servidor público que no solamente tenga experiencia. Que será elegido a su vez con forma autónoma por el cuerpo legislativo, ¿no? Y de hecho tendrá una serie de condiciones, de requisitos que cumplir ese fiscal. Estamos en estas 2 etapas. En la primera será nombrado por el Senado. Tenemos que buscar un buen perfil. Yo soy de la idea de que tiene que ser una mujer o un hombre con una larga trayectoria en el servicio público, de preferencia especializado en temas de procuración de justicia, una buena abogada, un buen abogado, que ya esté en una parte madura de su vida profesional, porque creo que lo que requiere esa fiscalía es no solamente mucha valentía y determinación, sino también serenidad en la conducción de los casos, porque son temas muy delicados. Es, al final de cuentas, la instancia que se encarga de devolverle la credibilidad y la confianza a la política. A ver, ¿cómo está el tema de la PGR? ¿Cómo quedaría la Procuraduría General de la República? La PGR, por mandato constitucional, ya se transformó en Fiscalía General de la Nación. Esa fiscalía es independiente del Poder Ejecutivo, ya no forma parte del gabinete del presidente de la República. ¿Qué falta para que arribemos a la Fiscalía General de la Nación? 2 cosas. 1, que haya la ley reglamentaria de la Fiscalía, y 2, que se emita por parte del Congreso una declaratoria de entrada en vigor.
Cuando la PGR se convierte en Fiscalía General de la Nación, el fiscal ya no será nombrado por el presidente con ratificación del Senado. Ahora el Senado integra una lista de 10 perfiles, el presidente devuelve 3 y el Senado hace el nombramiento final por una mayoría calificada. Pero la idea fundamental de la Fiscalía es su autonomía constitucional con respecto al Poder Ejecutivo. En esa Fiscalía General de la Nación habrá una parte especializada en combate a la corrupción, que ya la diseñamos. Dos grandes fiscalías, la de corrupción y la de delitos electorales. ¿No? En efecto, son fiscalías de rango constitucional. Y la ley lo que tendrá que hacer es determinar no solamente las atribuciones de esas fiscalías, sino establecer las relaciones de coordinación entre el fiscal especializado y el fiscal general. Es una transformación importante que va de la mano con el nuevo modelo de justicia penal. La idea de tener fiscales profesionales, fiscales independientes y autónomos, tiene que ver con el nuevo sistema de juicios orales en el cual el fiscal tiene una importantísima participación en la definición de la responsabilidad penal y que incluso puede llegar a acuerdos con los acusados, puede decidir si persigue unas conductas o no, si abre un procedimiento alterno al juicio penal, porque la racionalidad del nuevo modelo no es llegar a juicio, sino solucionar de manera anticipada, de manera anticipada la reparación del daño y el reconocimiento de la verdad de los hechos. A ver, los tiempos para todo el proceso de la creación ya de la Fiscalía, de designar fiscales, ¿cuáles van a ser? Bueno, el sistema en su conjunto tiene, en general, un lapso de vigencia a 1 año. Tenemos 1 año para no solamente crear todos los órganos que están previstos en el sistema, sino también para que el Ejecutivo haga la reglamentación, emita los reglamentos correspondientes, se hagan todos los nombramientos de los órganos que están involucrados en el sistema. Tenemos 1 año para que entre en vigor plenamente el sistema. La Fiscalía Anticorrupción la tenemos que nombrar en el próximo periodo de sesiones, porque es una de las piezas fundamentales para que funcione el sistema. De hecho, ya se nos venció el plazo constitucional claro. Porque la reforma establecía que la designación del fiscal anticorrupción era independiente a la construcción legislativa del sistema. Es decir, teníamos que nombrar fiscal y seguir trabajando en el paquete de leyes. Lo cierto es que se decidió primero crear la Fiscalía Anticorrupción y después hacer el nombramiento. Tenemos que hacerlo en las próximas sesiones a partir del mes de septiembre que reinicia el trabajo del Congreso. La 3 de 3, todo el debate de la 3 de 3, está el tema, son estos de las formas, ¿no? Que quién va a definir las formas, cómo se va a llenar el cuestionario, y está este otro tema de que los particulares tengan que rendir la 3 de 3. ¿Cómo se procesó eso aquí en el Senado? La idea original de extender la aplicación de la 3 de 3 a los particulares se basaba en la evidencia, en el reconocimiento. Fue una propuesta panista. Sí, pero el objetivo era otro. Es decir, hay personas que no son servidores públicos, pero que sí inciden en una decisión pública o bien manejan recursos públicos. La pregunta era si esas personas que no son formalmente servidores públicos, pero que sí tienen bajo sus manos la custodia de recursos públicos, debían someterse a ciertas obligaciones. Era la idea central de la propuesta que entonces se presentó por parte de algunos legisladores del PAN. La otra parte de la idea era que si un contratista del gobierno, una empresa que celebra un contrato público con alguna dependencia del gobierno, debía o no debía acreditar que está al corriente sus contribuciones fiscales. A nuestro juicio, debiera ser una condición esencial para contratar con el gobierno, pues acreditar que en efecto no hay ningún impago en las obligaciones fiscales. Esa era la idea original. En la discusión en el Pleno se presenta una reserva un poco más amplia en cuanto a sus alcances, donde en la construcción técnica quedó previsto que toda persona que contrate con el gobierno que usa recursos públicos, independientemente de qué nivel y qué ámbito de responsabilidad tiene, habría que presentar la 3 de 3. Creo que la forma en la que se presentó ha llevado estas inquietudes y creo que las inquietudes tienen razón de ser. Tenemos que revisar este tema. Debe servir la declaración 3 de 3 para poder ampliar los márgenes de control sobre personas privados que tienen alguna incidencia en las decisiones públicas. No para todos. No tiene sentido que, por ejemplo, un becario de CONACYT tenga... O una persona que recibe Procampo. Por supuesto, no, claro. o un beneficio de un programa, pero sí
para ciertas personas que manejan recursos públicos. Por ejemplo, el caso de un fideicomiso privado. Un fideicomiso privado que se alimenta de recursos públicos. La persona que administra ese fideicomiso privado no debe tener una serie de obligaciones de transparencia de su patrimonio o de revelación de intereses. A nuestro juicio, sí es conveniente extender los alcances de las nuevas obligaciones a aquellas personas que tienen condiciones particulares. Y el tema que quizá uno de los principales es, está muy bien que se tengan estas declaraciones, está muy bien que se sepa qué es lo que tiene y cuál es la situación financiera de cada uno para ver si al final de cierta administración llega a tener cierto enriquecimiento ilícito. Pero hacerlo público no sería infinitamente más fácil, tipo lo que tiene Hacienda. Hacienda tiene todos tus datos, sabe exactamente cuánto dinero tienes, pero nunca lo va a hacer público, sobre todo por un tema de seguridad. Me imagino que es ya una lista, a ver, los secuestradores, quién es el que más tiene, vamos tras este. Es parte del dilema que estuvo detrás de la discusión. Si una obligación muy amplia en términos de transparencia podía afectar ciertos valores de las propias personas, de los propios servidores públicos, no solamente la posibilidad de seguridad, sino también su vida privada. Si se vale o no se vale, para decirlo de manera coloquial, que el servidor público revele el patrimonio de su esposa, aun cuando su esposa no se dedica al servicio público y tenga incluso una profesión. Si se vale que la sociedad conozca todo de los servidores públicos. Eso, pero no solo de los servidores públicos, sino de cualquiera. De cualquier persona en esos alcances de último momento que se incluyeron en la ley. Ahora, creo que no podemos perder de vista para qué sirve la publicidad de cierta información de los servidores públicos. No sirve para eximir a las autoridades que fiscalizan de la obligación de revisar la integración de los patrimonios y de evaluar cómo se desenvuelve el patrimonio de un servidor público. No sirve para eximir a las autoridades a que lo hagan. Esa información debe estar en manos fundamentalmente de las autoridades fiscalizadoras, las que revisan las declaraciones patrimoniales, las que revisan la situación fiscal, las que revisan el registro público de la propiedad y saben o tratan de indagar si hay una conducta de enriquecimiento ilícito o no. Lo que debe servir, o para lo que debe servir, es para activar controles sociales, controles de los propios ciudadanos con respecto al desempeño de los servidores públicos. Y por eso la información que se debe revelar debe ser precisa, debe ser información de calidad. Si de repente abrimos un océano de información, el control social va a ser absolutamente inoperante. Se pierde, claro. Imaginemos 3 millones de declaraciones patrimoniales. Y termina sirviendo para publicidades o propaganda de otro tipo, ¿no? Y no cumple con su efecto. ¿Qué necesitamos para que el sistema opere? Que la información que está disponible para el control social que ejercen los ciudadanos sea la información valiosa, la de calidad. Creo que es lo más importante que tenemos que resolver en este sistema. Regreso a la pregunta original. A mí no me parece que sea un sistema descafeinado, como han dicho algunos organismos empresariales, la Coparmex. Me parece que es un sistema un entramado bastante bien tejido como para poder atacar de verdad los temas de corrupción. Por supuesto, algunos ejemplos. Antes, las participaciones federales, es decir, el dinero federal que se le transfiere a los estados y los municipios, no lo monitoreaba la Autoridad Superior de la Federación, no lo fiscalizaba. Ahora ya se va a poder. Esto va a evitar que cuando existen controles débiles a nivel local, el dinero sepamos a dónde se fue, que la Auditoría Superior de la Federación tenga siempre la posibilidad de seguir el rastro de cada peso federal. Otro ejemplo muy importante. La presunción, por ejemplo, de propiedad de un servidor público. ¿Qué significa esto? Si la autoridad detecta que una persona, un servidor público, ostenta un bien como propio, se presume que es parte de su propiedad. ¿Para qué sirve esto? Para evitar la simulación de patrimonio. Es decir, estas historias de prestanombres. Es decir, que una persona tiene a nombre, compra el coche y me lo da a mí y yo lo uso. Y eso es una fórmula para evadir la aplicación de la ley. Las atribuciones de los órganos internos de control, la posibilidad de generar investigaciones secretas, testigos colaboradores en el ámbito penal, la posibilidad de asociar a crimen organizado una red de corrupción. En fin, son distintos componentes que tiene el sistema que lo hace profundamente potente. Yo coincido contigo, Jorge, es un sistema verdaderamente bien tejido, bien estructurado, que tiene además, insisto, en el corazón la participación de la ciudadanía. Va a haber un par de órganos del sistema en las que los ciudadanos van a poder no solamente seguir insistiendo en la necesidad de combatir la corrupción, sino también tomar decisiones para prevenirlo, claro. Y evidentemente también para... A ver, en el periodo extraordinario hay cosas que no se resolvieron.
Marihuana es uno de los temas que no se resolvieron. El otro es el del mando mixto policial. Lo aprobamos en el Senado, sí aprobamos Sí. En la Cámara de Senadores en primera vuelta, digamos, la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Creo que también es una muy buena reforma. No nos fuimos al extremo Pero no salió, no salió en Cámara de Diputados, Cámara de Diputados. cerraron las sesiones antes de que les enviáramos ese dictamen, tendrá que venir en un segundo momento. Es un pendiente urgente en el país, necesitamos fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad, reformar a las policías y creo que logramos superar atinadamente esa discusión sobre si desaparecemos a las policías municipales o no. Lo que hay que tener es policías certificadas donde cada policía haga la parte que le corresponde en función de sus características institucionales, de su tamaño, pero también de su proximidad con la realidad y específicamente con la sociedad. Creo que habrá tiempo para que la Cámara de Diputados analice esa reforma. Marihuana, yo creo que en lo personal lo que más me frustró de ese intento fallido es que estamos muy cerca de un acuerdo. De un pasito para adelante en el cambio regulatorio sobre la marihuana, el paso hacia los usos medicinales o terapéuticos, pero en la discusión quién sabe qué pasó, porque entramos regulando marihuana y pretendíamos salir regulando el cáñamo. Es una planta que tiene una composición de cannabinoides y también de THCs y de repente pues, alguien tuvo la intención de regular la planta que no tiene nada que ver con marihuana y que se utiliza para otro tipo de productos. Se frustró la negociación, tenemos que seguir insistiendo. Que fue una negociación complicada porque incluso, bueno, fue propuesta tuya, pero también dentro del mismo PAN estaba totalmente dividida. La propuesta que yo presenté es una propuesta integral para sustituir el mercado negro por un sistema público de control sobre todas las partes de la cadena productiva de la marihuana. Desde la Es producción una propuesta de legalización. Es una propuesta de legalización de ciertos usos, pero basado en un modelo de control público desde el Estado. ¿Por qué? Porque creo que el mayor de los problemas que tiene nuestro país con la política regulatoria es el enorme poder del mercado negro, no solamente poder económico, sino también poder corruptor. Hay mucho dinero ahí en juego y en consecuencia es la causa en buena medida de la violencia. Esa iniciativa no logró tener tránsito. Vino después la del presidente, que tenía dos componentes, el uso medicinal y terapéutico de la marihuana y el aumento del gramaje del umbral para la posesión lícita de la marihuana. Dos planteamientos correctos, aunque no es la perspectiva integral, sí son pasos adelante que sirven para cambiar la realidad de las drogas en nuestro país. Mucha gente está en prisión por el único delito de poseer para consumir. Y creo que el sistema penitenciario no debe servir para eso. A la prisión deben ir quienes cometan delitos verdaderamente graves. Y en lugar de estar persiguiendo a consumidores, debemos estar persiguiendo a secuestradores, extorsionadores, a quienes lastiman de una manera más severa a nuestra sociedad. No sirve la cárcel para cambiar hábitos de consumo. Y eso lo tendríamos que aprender como sociedad, lo tendremos que aprender en algún momento como sociedad. Por eso el aumento del umbral era una buena idea. Simplemente sucede que el debate está profundamente ideologizado. Yo no sé en qué momento el PRI asumió que perdió la elección reciente, la elección local, a causa de la posición sobre la marihuana. Bueno, es que ahí salió la iglesia a decir que estaban en contra de la marihuana, de las bodas gay, y que eso finalmente había bajado la popularidad del presidente. Yo creo que es una mala lectura de la realidad. No, nadie ganó ni perdió elecciones por ese debate en concreto, por lo menos no lo alcanzo a percibir. Creo que las razones... Es más, no fue tema de debate en la campaña. No fue, yo en los estados que visité no fue tema en ningún lado. En fin, pero yo creo que es una mala lectura. Pero cada minuto que pasa, no solamente hay más gente en prisión, no solamente derrochamos enorme cantidad de recursos persiguiendo consumidores, sino también hay pacientes sin ningún tipo de acceso a un medicamento que les puede ser útil para cambiar su situación. Yo ponía el ejemplo en la discusión sobre la niña Grace. La niña Grace utiliza un suplemento alimenticio a base de un cannabinoide que se vende prácticamente en línea en Estados Unidos, es absolutamente de libre venta en Estados Unidos, se compra en las tiendas, en los Walgreens, en cualquier farmacia. Ese suplemento alimenticio significa para Grace que en lugar de tener 400 ataques epilépticos al día, tiene 20. En lugar de durarles 5 minutos, 6 minutos cada uno de los ataques, hoy le duran 30 segundos. Y es un suplemento alimenticio que le está cambiando la vida. La gran pregunta es por qué en nuestro país no se puede comercializar un producto de esas características que pueda atender un padecimiento de epilepsia refractaria.
¿Por qué? Pero ahí son dos cosas, ¿no? El tema medicinal, que estoy totalmente de acuerdo, y con el tema de que se va a erradicar la violencia. Ahí sí no creo, porque finalmente lo que deja la marihuana para el consumo de drogas no se los va a pagar la industria farmacéutica nunca. Pero si se aprueba el tema de la medicina, está muy bien. Son dos temas. Un cambio regulatorio en materia de marihuana no es la condición suficiente para que termine la violencia, sin duda. Pero sí puede ayudar el tema médico. Pero sí es una condición necesaria para disminuir las capacidades financieras del crimen organizado. La marihuana es la droga que tiene mayor penetración en el mercado mexicano. Es una droga que se produce en nuestro país. Es una droga que se está legalizando en Estados Unidos. Hay una serie de razones para tener una política o una aproximación de política pública un poquito más inteligente que la prohibición absoluta. Les deja enormes cantidades de recursos al crimen organizado, enorme. Hay un dato de algunos académicos que dicen que el 40% de los ingresos del crimen organizado proviene de la venta de marihuana. No va a resolver la violencia, pero sí es un paso significativo para que los consumidores no tengan que interactuar con el mercado negro. Y ese es el tema de fondo. Hoy en día, bajo la prohibición actual, con el número de consumidores que hay en el país, cada vez que tienen que consumir, interactúan con el mercado negro, se ponen en riesgo. Interactúan con la delincuencia. Con la delincuencia. Claro. Y sobre todo nuestros muchachos. Y ahí no solamente los enganchan en términos de adicción, sino también se ponen en riesgo. Y no solamente cuando salen de esa interacción en el mercado negro, los detiene un policía, los extorsiona, muchos de ellos terminan en la cárcel y no tienen la posibilidad de reprogramar su vida o cambiar su hábito de consumo. Digo que se trata de una aproximación diferente al problema de las drogas. Nadie quiere que se detone las adicciones en nuestro país, pero tampoco que la injusticia de tener una adicción, la situación de tener una adicción, se complique con la injusticia de estar en prisión. A ver, nos queda un par de minutos solamente. Los hechos de Oaxaca este fin de semana nos han conmocionado a todos. Hacía mucho que no veíamos una explosión de violencia de esas características. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión que hay en el Senado sobre eso? Es una situación verdaderamente preocupante y el gobierno de la República debe empeñarse en restablecer las condiciones de gobernabilidad y seguridad y paz en el estado de Oaxaca. Tiene que aplicar la ley y creo que eso es lo más importante, pero hacerlo también con serenidad. Estamos viendo ya una mezcla. ¿No falta política? Yo creo ¿No ha faltado política en esos temas? Creo que falta una estrategia de aproximación a un problema de gobernabilidad. Sí, hablo en ese sentido. Es un problema de largo alcance que data de muchos años. Y es una mezcla ya de grupos, de organizaciones, de problemas sociales en un mismo entorno. Estamos hablando que ya no solamente es la coordinadora, sino se están entremezclando grupos de guerrilla importantes que hay en el país. Si la información que está revelando el gobierno de la República es correcta, ahí ya tenemos un problema totalmente diferente a una expresión política del magisterio disidente, del magisterio que está en contra de la reforma educativa. Allá es un problema en gobernabilidad. Y creo que lo que necesita el gobierno de la República es una estrategia para desactivar los distintos componentes que están involucrados en ese problema. Política, sí, más inteligencia, diálogo donde sea necesario, distensión, presencia, aplicación de la ley, en fin, una estrategia completa, coherente, que permita que se restablezcan las condiciones de gobernabilidad en el estado de Oaxaca y en algunos otros estados donde también empieza a haber algunos destellos de problemas, como por ejemplo el estado de Chiapas o incluso en la propia Ciudad de México con los acontecimientos recientes. Creo que en el tema, lo que no debe estar en juego es la aplicación de la reforma educativa. Debe haber tanto diálogo siempre y cuando no se comprometa la vigencia y la aplicación de la reforma educativa. Si el diálogo que se pretende instaurar es para revertir la reforma educativa o para volver a exceptuar a Oaxaca de la aplicación de un modelo educativo, ese diálogo es absolutamente contraproducente y yo creo que no es ni siquiera legítimo desde el punto de vista político y ético. Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.